Enrique Cisneros que nos comparta el devocional de esta mañana. ¿Qué te parece? Ay, muchas gracias, mi hermano, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? Bien, qué bueno. ¿Cómo los trató la semana, mis hermanos? ¿Bien? Me da mucho gusto. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Mateo 5, por favor, mis hermanos. Y el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poco distinta, porque a lo mejor va a ser un poquito más tardado de lo normal, ¿verdad? Pero quiero que lo veamos así. Recuerdan que ahora sí que voy a apelar al libro de Nehemías, ahí por el capítulo 8 me parece que es, donde dice que NBI, que desde el alba, ¿no? Desde el alba se leía la ley del Señor hasta el mediodía. O sea, más o menos 6 horas era de lectura bíblica, ¿verdad? De lectura del Señor allá en Nehemías. Esdras leía la palabra del Señor a todo aquel que ya entendía. O sea, estamos hablando de 4 o 5 años, un pequeño de 4 o 5 años ya entendía la palabra de Dios, ya puede entender, porque ya empieza a comprender las palabras. Y vamos apelando a eso, que a lo mejor es un poquito tardado, vamos a ver es el segundo sermón que da el Señor Jesucristo. Lo da en un monte, lo da en un lugar, en un espacio muy abierto. Y vemos que dice en el versículo 1, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y empieza una serie de bienaventuranzas que son bendiciones para aquellas personas que tienen estas características de las bienaventuranzas, ¿no? Y vemos más adelante en el versículo 8, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y desde ahí empieza él a apuntar en su sermón a tu corazón, a nuestro corazón, al corazón de las multitudes que estaban en ese momento. Luego más adelante dice, ¿por qué? Dice, porque serán llamados hijos de Dios. Luego en el versículo 13 nos empieza a hablar un poco de su doctrina. Dice, ustedes son la sal y la tierra son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y aquí nos empieza a dar esas primeras palabras, donde él empieza a comentar de que nosotros somos la sal y que tenemos un propósito, que es guardar las palabras y los mandamientos. Y luego vuelve a hacer una referencia diferente, pero similar. Dice, ustedes son la luz del mundo. Y más abajo nos dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces nos empieza a hablar un poco más particular. Y luego empieza a hacer una aclaración y apunta hacia la ley. En el versículo 17, como subtítulo en algunas Biblias, dice el cumplimiento de la ley. Y dice, no piensen que han venido a anunciar la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Y más adelante nos dice, porque les digo, en el 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos de que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. ¿Y qué empieza a pasar aquí? Nos empieza a dar una regulación de lo que es la ley. Porque aquí empieza Jesús no a apuntar a lo exterior como lo hacían los fariseos, que más adelante lo vamos a ver, sino que él empieza a apuntar hacia tu corazón, empieza a apuntar a lo que hay en él. Y aquí es a donde lo vemos. Y nos regresamos aquí en el 19,
del mismo capítulo, dice: todo el que infrinja uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Y empieza, ahora sí, se va a la ley, ¿no? A donde a lo mejor ellos querían saber, bueno, pues qué dice acerca de la ley del Señor Jesucristo. Y dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Y Jesucristo, hablando con autoridad, les dice en el versículo 22: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Está diciendo: si tú te enojas con tu hermano, eres homicida. Entonces, subió la vara. Porque muchos dicen: ay, no, pues yo no he matado a nadie. Pero nos enojamos con nuestros hermanos, ¿verdad? Con nuestros hermanos o con las personas, con nuestros prójimos. Y dice aquí: quedará sujetado a cualquier. Es más, todavía le aumenta, ¿no? Aumenta más la vara. Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Entonces empieza él a regular, a darle una proporción a la ley. Porque si bien los fariseos decían: es que yo no he matado, pero vemos en las escrituras que vemos en las escrituras que los fariseos lo buscaban. ¿Para qué? Y buscaban argumentos. ¿Para qué? Para matarlo, ¿verdad? Entonces, ellos podrían decir: nosotros no lo matamos, y nosotros matamos a Jesucristo. Y aquí Jesucristo nos está dando una enseñanza, nos está dando una regulación nueva de lo que es el homicidio. Más adelante nos habla sobre el adulterio, ¿no? Dice: no, pues yo nunca he hecho nada con una mujer en una cama, ¿no? Pero ya no nada más se trata de eso. El Señor Jesucristo lo lleva más allá, lo aumenta, lo hace más riguroso. Y dice: pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio en su corazón. Y empieza a apuntarnos a nuestro corazón. Más adelante habla del divorcio, más adelante habla del juramento. Y ahí dice, ¿no? Que él dice, pero yo les digo, en el 34, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y nos dice más abajo: cuando ustedes digan sí, que sea realmente un sí, y cuando digan no, que sea un no. Cualquier cosa más proviene del maligno. Y vuelvo a decir: si tú dices que sí voy, pues hazlo con el corazón, hazlo de corazón, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Cuando a lo mejor nos invitan a las fiestas y dicen: no, pues vamos, pero tú sabes que a lo mejor esa fiesta no te edifica, pues dile: ¿sabes qué, hermano? No, de corazón no. Pero a veces decimos por quedar bien: sí vamos. Y ya no fuimos, ¿verdad? Y ahí estamos mintiendo y infringimos una ley, ¿no? Luego más adelante dice el ojo por ojo en el 39. Pero yo os digo, no resistan a que les haga el mal. En el 40, si alguien te pone el pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Te dice que empieces a ceder, que cedas. Más vale, podríamos así resumirlo, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Luego en el amor a nuestros enemigos, también nos regula a los enemigos, ¿verdad? Dice: ustedes han oído que se dijo en el 43, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren porque los persiguen. Y aquí nos está dando todavía otra vara, un poquito más estricto. En el 47, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Y desde ahí empieza a apuntar a que nosotros tenemos que comportarnos como ¿quién? Como el Padre Celestial, ¿verdad? Que es perfecto. Luego dice más adelante, en el
en el 6, capítulo 6, versículo 2. Por eso, hablando de las obras, ¿no? Por eso, cuando des a los necesitados, no anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Y luego más adelante dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa, porque lo hacen con la motivación para que el hombre lo reconozca. Y cuando el hombre lo reconoce, pues ya recibieron su recompensa, pero eso a Dios no le sirve de nada. Dice en el 6:4, para que tu limosna sea en secreto, así tu Padre ve, dice, así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Luego más adelante habla de la oración, cómo es la manera correcta. Es algo que ya lo hemos estudiado, ya lo han predicado. Me gustaría irnos al versículo 14. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y luego nos habla del ayuno. Y en el ayuno no lo quita, no te dice no ayunes, porque tienes que seguir el del Isaías 51, ¿verdad? Que es el verdadero ayuno. Sino te dice que no pongas una cara triste como lo hacen los hipócritas, ¿no? Más adelante en el 18 dice, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Entonces, ¿cómo es esto? Es, si vamos a tener una fiesta o te invitan a una comida y tú llegas y le dices, no hermano, no puedo comer, mi hermano, no me puedo sentar con ustedes porque estoy ayunando, ¿no? ¿Y qué es lo que estás buscando? Pues, el hermano viene espiritual, ¿verdad? Viene espiritual. Si sabías que ibas a ir a una comida, no hubieras hecho el ayuno, ¿verdad? Más adelante dice, no acumulen tesoros para sí mismos, donde la polilla y el óxido destruyen. Y en el 21, porque donde está tu tesoro, allí también estará, ¿qué? Tu corazón. Más adelante nos habla de que no debemos de preocuparnos. Bueno, un poquito antes nos habla de, nadie puede servir a dos señores, ¿no? Nos habla del dinero. Dice, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y luego más adelante dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y nos pone unos ejemplos. Más adelante en el 34 nos dice, por lo tanto no se angustien por la mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Luego nos habla de juzgar a las personas. Y aquí dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y más adelante nos pide que lo busquemos, ¿no? Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirán, porque todo el que pide recibe. Y más adelante hay un versículo que a mí me gusta mucho y a lo mejor ya se empezó a hacer pesado, pero ese es todo el sermón, mis hermanos, es hasta el capítulo 7. Dice, así que, en el 12, así que en todo lo que ustedes a los demás, así que ustedes traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. Y llegamos al punto medular del asunto a donde yo quería llegar, porque yo empecé leyendo y me tuve que ir al contexto. Entren por la puerta estrecha, en el 13, porque es estrecha la puerta, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y cuando tú dices, a veces nosotros encontramos líderes que nos dicen, debes de estar en la libertad de Cristo. No hay problema porque hagas o deshagas o porque tú vivas tu vida, ¿no? Pero cuando empiezas a conocer a Dios, a leer realmente su palabra y la empiezas a comprender, el camino que era ancho cuando tú llegaste al Evangelio, lo empiezas a ver un poco más angosto, un poco más angosto, un poco más angosto, y llegamos a esta parte donde dice, entren por la puerta estrecha, ¿verdad, mis hermanos? Más adelante nos habla del
cuídense de los falsos profetas. Y ahí está dice las palabras en esa parte que a muchos les gusta nombrarlas, ¿no? La del Señor, Señor, ¿no? Y le dice, no te conozco, hacedor de maldad. Más adelante nos dice, ya concluyendo su sermón, dice, por lo tanto, todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ahí está concluyendo. Después de todo lo que ya leímos, en súper resumen, aquí nos está dando la enseñanza del Señor Jesucristo. Y cuando Él termina de decir esas palabras, en el 28 dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y ahí vemos cómo el Señor Jesucristo ya hablaba con esa autoridad divina. Y los que lo veían en esas multitudes, ellos ya veían esa deidad que hablaba con esa autoridad. Y mi hermano, si hoy tú dices, bueno, es que el Mateo fue escrito para los hebreos, para los judíos de ese tiempo. Pues sí, mis hermanos, este libro está hecho para las personas que ya conocen la ley. Así como tú ya repasas y ya conoces la ley. Ya no somos nuevos en el Evangelio. Ya hemos tomado, a muchos de aquí, bueno, pues ya tienen 30, no sé cuántos años, 40 años me imagino, ¿verdad? En el Evangelio. Entonces, aquí están estas palabras para nosotros que ya conocemos la ley. Me gustaría para terminar, que si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 2, lo vamos a leer completo. No es cierto, mis hermanos, no. Dice, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos acabamos de leer? Pues los mandamientos de la ley, ¿verdad? ¿Y están regulados o están ampliados y modificados? Modificados, ¿verdad? Dice, volvamos a leer, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿es un qué? Mentiroso. Y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir, ¿como quién? Como Él vivió, mis hermanos. Si tú el día de hoy te estás haciendo la pregunta, que no está mal que te la hagas, si eres salvo o no, esta es la contestación, mi hermano. Si tú el día de hoy tienes esa duda, o si estás en la fe o no estás en la fe, esta es la respuesta, mi hermano. Muchas gracias, mis hermanos.